Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Espero que se encuentren fantásticamente bien. Hoy tenemos un tema que estoy seguro va a dar mucho de qué hablar, porque vamos a adentrarnos en un terreno muy personal y a veces, un poco doloroso, los mayores arrepentimientos de una de las figuras más queridas y comentadas del panorama actual, el carismático actor Kerem Bürsin. Si han leído bien, los mayores arrepentimientos de Kerem Bürsin salen a la luz. Vivimos en una era donde la imagen pública lo es todo, y a menudo vemos a nuestras celebridades favoritas proyectando una fachada de éxito ininterrumpido y felicidad constante. Pero la realidad, como bien sabemos, es mucho más compleja. Detrás de las sonrisas perfectas y los logros profesionales, todos tenemos nuestras historias, nuestras decisiones, y sí, también nuestros momentos de duda y quizás, con el tiempo, de arrepentimiento. Y es precisamente sobre esos momentos, sobre las decisiones que Kerem Bürsin, si pudiera retroceder en el tiempo, quizás tomaría de manera diferente de lo que vamos a hablar hoy. Antes de sumergirnos en esta revelación, quiero recordarles algo muy importante, y es que si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle a ese botón de suscripción que ven por ahí. No se queden fuera de ninguna de nuestras futuras aventuras. Además, al suscribirse nos apoyan muchísimo y nos motivan a seguir trayéndoles contenido de calidad y sobre todo, interesante. Así que un clic y ya estarán formando parte de nuestra increíble comunidad. Ahora sí, vamos a lo que nos trae aquí. A lo largo de su exitosa carrera, Kerem Bürsin ha conquistado corazones no solo por su talento actoral, sino también por su personalidad genuina y su capacidad para conectar con el público. Lo hemos visto brillar en producciones que se han convertido en verdaderos fenómenos, tanto en Turquía como a nivel internacional. Pero, ¿qué hay de las decisiones que no salieron como esperaba? ¿Qué hay de esos caminos que eligió y que, con la perspectiva del tiempo, quizás no fueron los más acertados? En los últimos tiempos han surgido varias entrevistas y declaraciones donde Kerem Bürsin, con una honestidad que lo caracteriza, ha abierto la puerta a reflexiones sobre su pasado. No se trata de lamentaciones vacías, sino de un proceso de autoconocimiento y de aprendizaje que, francamente, es admirable. Es fácil juzgar desde fuera, pero cuando una figura pública se atreve a mostrar su vulnerabilidad y a compartir sus errores, nos da una lección valiosa a todos nosotros. Uno de los arrepentimientos que más ha resonado, y que a menudo se relaciona con la vida profesional, tiene que ver con algunas oportunidades de proyectos que pudo haber tomado, pero que por diversas razones decidió rechazar. Se habla de que en sus inicios, quizás tuvo la tentación de priorizar proyectos que parecían más seguros o que prometían una gratificación inmediata, en lugar de aquellos que, aunque más arriesgados, podrían haberle ofrecido un crecimiento artístico más profundo o haberlo llevado por caminos inesperados pero enriquecedores. Es un dilema clásico en la industria del entretenimiento, ¿verdad? Elegir la fama fácil o la consolidación a través de roles más desafiantes. También se ha mencionado, aunque de forma más sutil, que podría haber existido cierto arrepentimiento en cuanto a la forma en que gestionó algunas relaciones laborales o personales en momentos cruciales de su carrera. A veces la presión, el estrés y la vorágine del éxito pueden llevarnos a tomar decisiones impulsivas o a no dar la importancia debida a ciertas conexiones. El mundo de la actuación es, en gran medida, un ecosistema de colaboraciones, y un error en la comunicación o en la gestión de estas relaciones puede tener consecuencias a largo plazo. Pero quizás el arrepentimiento más humano y que más nos conecta con su faceta de persona, tenga que ver con el tiempo. El tiempo es un recurso que una vez que se va, no regresa. Y para alguien que vive a un ritmo tan vertiginoso como una estrella de cine, el tiempo dedicado a uno mismo, a la familia, a los amigos, a los hobbies, puede verse seriamente comprometido. Se rumorea y él mismo ha insinuado en algunas ocasiones, que desearía haber sabido equilibrar mejor su vida profesional con su vida personal en ciertas etapas. Es esa frase que todos hemos dicho alguna vez, si hubiera tenido más tiempo para. O si hubiera dedicado más tiempo a. Es importante recordar que estos arrepentimientos no son una declaración de fracaso, sino más bien un testimonio de su evolución. Son puntos de inflexión que seguramente le han ayudado a convertirse en la persona y el profesional que es hoy. El hecho de que pueda reflexionar sobre ellos y compartirlos habla de una madurez y una autoconciencia impresionantes. Imaginemos por un momento. Si ustedes fueran Kerem Bürsin con la vida que ha tenido, las decisiones que ha tomado. Las luces y las sombras de la fama, ¿cuáles creen que serían sus mayores arrepentimientos?
Es una pregunta que nos invita a la introspección, ¿no creen? ¿Qué haríamos diferente si tuviéramos la oportunidad? Dentro de esas revelaciones, también se insinúa la idea de haber confiado quizás demasiado rápido en ciertas personas o proyectos que al final no resultaron ser lo que parecían. En un mundo donde las apariencias pueden ser engañosas, esta es una lección que muchos aprendemos a las malas. La industria del entretenimiento, como muchas otras, está llena de tiburones y de oportunidades que se presentan envueltas en un papel brillante, pero que por dentro pueden esconder decepciones. El haber sido, en ciertos momentos, quizás demasiado idealista o confiado, es algo que él mismo ha reconocido como un punto de aprendizaje. Otro aspecto interesante que se ha dejado entrever es la presión constante por mantener una imagen determinada. A veces los actores, especialmente aquellos que alcanzan un nivel de fama tan alto como Kerem, sienten la necesidad de cumplir con ciertas expectativas, de ser siempre el personaje que el público espera ver. Esto puede llevar a decisiones que no siempre se alinean con sus verdaderos deseos o valores. El arrepentimiento en este caso podría ser el no haber sido más auténtico o no haber defendido con más firmeza sus propias convicciones en ciertos momentos. Y volviendo a la cuestión del tiempo, algo que se menciona de forma recurrente es la idea de que quizás, en su afán por aprovechar cada oportunidad profesional, dejó de lado momentos importantes de su vida privada, como estar presente en ciertos eventos familiares, disfrutar de vacaciones tranquilas o simplemente tener tiempo para desconectar y recargar energías. El arrepentimiento aquí es muy humano, es el de haber sacrificado la calidad de vida personal por la cantidad de logros profesionales, y darse cuenta, con el tiempo, de que el equilibrio es fundamental. La verdad es que todos cometemos errores. Todos tomamos decisiones que con la perspectiva del tiempo, desearíamos haber tomado de otra manera. Lo importante no es no equivocarse, sino aprender de esos errores y crecer. Y es precisamente esa capacidad de aprendizaje y de autocrítica lo que hace a Kerem Bürsin una figura tan interesante y admirable. No se esconde detrás de una imagen perfecta, sino que se muestra tal cual es, con sus luces y sus sombras. Se ha hablado también de forma un poco más indirecta, de decisiones que tomaron sus agentes o representantes en su nombre, y que él, quizás por falta de experiencia en ciertos momentos, no cuestionó lo suficiente. Es un recordatorio de la importancia de estar bien informado, de tener un buen equipo y de confiar en la propia intuición. ¿Y qué me dicen de la comunicación? A veces la falta de una comunicación clara y directa puede llevar a malentendidos, a oportunidades perdidas o a relaciones tensas. Es posible que en su camino, Kerem haya experimentado arrepentimientos relacionados con situaciones donde la comunicación no fue su fuerte, o donde no supo expresar adecuadamente sus necesidades o deseos. El camino hacia el éxito nunca es lineal, y mucho menos el camino hacia la autoconciencia. Estas reflexiones de Kerem Bürsin nos muestran que, detrás de la fachada de estrella de cine, hay una persona real, con miedos, dudas y sí, también arrepentimientos. Y esa vulnerabilidad es precisamente lo que lo hace tan cercano y querido por su audiencia. Hemos repasado algunos de los puntos clave que han salido a la luz sobre los mayores arrepentimientos de Kerem Bürsin. Hemos hablado de esas oportunidades profesionales que quizás dejó pasar, de la gestión de sus relaciones, de la imperiosa necesidad de encontrar un equilibrio entre la vida personal y profesional, de la confianza depositada en personas equivocadas, y de la importancia de la autenticidad y una comunicación clara. Ha sido un viaje fascinante adentrarnos en estas reflexiones. Espero que esta exploración sobre los arrepentimientos de Kerem Bürsin les haya resultado tan interesante y reveladora como a mí. Al final del día, estas historias nos recuerdan que todos estamos en un proceso de aprendizaje continuo, y que los errores, lejos de ser definitivos, son escalones hacia un mayor conocimiento de nosotros mismos. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. De verdad, su presencia aquí significa muchísimo para mí y para todo el equipo de este canal. Me encanta poder compartir estos temas con ustedes y saber que están ahí, escuchando y aprendiendo conmigo. Ahora, quiero invitarlos a que sean parte activa de nuestra conversación. En la sección de comentarios abajo me encantaría leer sus opiniones. ¿Qué les parecieron estas revelaciones? ¿Creen que son arrepentimientos comunes en el mundo del espectáculo? O quizás son reflexiones que todos, de una u otra forma, hemos tenido en nuestras propias vidas. Anímense a compartir sus pensamientos. Sus comentarios son el motor que impulsa este canal. Y antes de que se vayan, no olviden lo que dijimos al principio.
Si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido interesante o informativo, por favor, regálenos ese asterisco me gusta que tanto nos ayuda. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que crean que puedan disfrutar de esta conversación. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Únanse a nuestra comunidad. Les aseguro que tenemos muchas más sorpresas y contenidos interesantes preparados para ustedes. Con esto, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Gracias de nuevo por estar aquí. Nos vemos en la próxima. Hasta pronto.